No hay poder humano para detener a un abogado cuando empieza a hablar del tema y uno quiere que guarde la pólvora para el programa. Pero bueno, aquí estamos, conexionistas con nuestra mesa legal. Y ya pueden ver a Claudia Aguilar y también a Alejandro Envila, ambos abogados, ambos catedráticos, y sobre todo, pues, analistas de todos estos temas que nos interesan. Y hoy vamos a hablar del INAI, el caso de la ministra Loreta Ortiz que niega este permiso para que cuatro, pues, que son consejeros, ¿verdad? Cuatro consejeros Comisionado. comisionados, cuatro comisionados puedan ser, pues, echarlo a andar otra vez el instituto. Y bueno, pues ahora sí, vamos a meternos bien y tendido a este tema. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos y conexionistas, gracias por continuar con nosotros y darle seguimiento a este tema. Bueno, ya dijo Armando, perdón, estábamos previamente viendo que además este tema del ENAI tiene un toque especial ante una ausencia de la figura presidencial y bueno, no quiero Además, robar ni más tiempo, ni más micrófono, ni cámaras. De una vez entremos de lleno a dónde está el ENAI en este momento, ¿no? Y qué escenarios estamos previendo. Entonces, ahora sí que, doña Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar, Armando, Alejandro, ¿qué tal? La verdad es que qué buena entrada nos dan, pero me gustaría empezar por escuchar. Siento que monopolizo el inicio y entonces quiero que en esta ocasión, siguiendo la entrega, la última que hicimos, que fue precisamente sobre el INAI, nosotros cuatro, que Alejandro nos diga, porque además, pues sí, justamente vamos a comentar lo que decía, ¿no? Esta resolución o esta determinación de la ministra ponente, la ministra Loreta Ortiz Alfa. Así que adelante, Alejandro, te escuchamos. Gracias Claudia, Armando, Edgar. A ver, yo empezaría por decir que la ministra Loreta Ortiz, pues, fue quien es y resolvió de acuerdo a lo que se esperaba de ella. Y voy a ser muy claro, eh, resolvió de acuerdo al interés y a la línea que se había marcado que le interesaba al presidente de la República, dejar inoperante al INAI. Ahora, dicho esto, vamos, Loreta Ortiz no nos sorprendió, tampoco nos decepcionó, fue la misma que ya esperábamos, la ministra del presidente. Dicho esto, hay que dejar muy claro una cosa, actuó de acuerdo a sus atribuciones, igual que en su momento actuó de acuerdo a sus atribuciones el ministro Lainez. ¿Sí? Pues es una incongruencia celebrarle a uno el ejercicio de sus atribuciones y cuestionárselo al otro. Podemos cuestionar el enfoque que cada uno le dio al problema, al asunto que resolvió, aunque sea una resolución temporal, pero de que ambos actuaron de acuerdo a sus atribuciones, pues así lo hicieron. Creo que también tenemos que dejar en claro pues, que la Corte no siempre nos va a dejar satisfechos a todos. Así son, bueno, Claudia es una litigante de toda su vida, así son los litigios, es siempre el que pierde, dice que estuvo mal la resolución. Son como los partidos de fútbol de la selección mexicana. Cuando te gana Argentina es porque te robó el árbitro argentino o porque tu entrenador argentino vendió el partido. A ver, así, así son las disputas, ¿sí? En este caso, yo creo que hay que preservar el valor de la Corte, hay que defender a la Corte, porque la necesitamos actuando de acuerdo a su criterio y a sus atribuciones. Habrá ocasiones, como en esta, hablo personalmente, que no nos guste la resolución, pero la resolución es legal. Yo creo que la ministra Ortiz, así como el ministro Lainez, tendrá que vivir con el peso de la resolución que tomó, cargar con él, ¿sí? Me parece muy delicado lo que ocurrió. Estoy casi seguro, aunque no tengo bola de cristal y el hubiera no existe, que otro ministro habría resuelto de otra manera, sobre todo otro ministro del ala de los 8, habría resuelto de otra manera. Creo que era una oportunidad importante para ser creativos en defensa de los derechos humanos. A ver, no se están violando los derechos del instituto,
se están violando con la falta de operatividad de su pleno, se están violando los derechos de los mexicanos al acceso a la información. Se está violando su derecho, de ustedes y el mío también, a saber. Es bastante grave. A preguntar y obtener una respuesta, a saber qué se hace con el dinero público, a saber qué se hace con la obra pública, a saber qué se hace en muchas, muchas materias. Ese es un derecho fundamental. Ya lo habíamos dicho, en la oscuridad no hay democracia, en la opacidad no hay democracia. Eso es lo que se está violando. Creo que la Corte pudo ser creativa. Creo que la Corte además pudo acotar este cinismo que vimos en el senador Félix Salgado Macedonio, que dijo, vamos a nombrar cuando nosotros querramos, porque somos la mayoría. O sea, el señor le dijo al país, como somos la mayoría podemos hacer lo que querramos. Debes hacer lo que la ley te permite hacer. Claro. Vamos, nombrar comisionados del INAI no es una atribución del Senado, es una obligación del Senado. Es diferente una atribución a una obligación. No es su facultad, es su obligación. Ellos están en falta, el Senado está en falta y la Corte pudo haber acotado esto. Si tú lo nombras, pues entonces voy a dar un permiso especial para que sesionen 4 y para que el Pleno funcione con 4. Hubiera sido polémico, pero creo que habría sido un paso adelante en la construcción de un sistema jurídico y político que escape a las veleidades y a las disputas del poder, que creo que es lo que necesitamos. Yo ahí la dejo, Claudia. Gracias, Alejandro. Oye, bueno, la verdad es que justo te escuchaba y dije, a veces citando un clásico a nuestro presidente que nadie sabe dónde está, cae como anillo al dedo de las resoluciones y se engrana, y se hacen estos engranajes casi perfectos de lo que hemos venido platicando. Y me explico. Creo que la primera vez cuando decidimos hacer frecuentemente estas entregas, hablábamos de que no debemos juzgar a la Corte en nada más en blanco y negro, ¿no? O sea, o está todo bien o todo mal lo que resuelve. Y hacíamos un llamado muchas veces a la mesura justamente para entender los fallos de la Corte. Y este ejemplo es perfecto por las cuestiones que acabas de acotar, ¿no? Incluso por vía de contraste a lo resuelto por el ministro Lainez justamente en una controversia constitucional, ¿no? Entonces, digamos, la comparación es, diría, casi perfecta, ¿no? Está la controversia constitucional que promueve el Instituto Nacional Electoral en contra del llamado Plan B, que le es turnada al ministro Lainez como ministro instructor y en ejercicio precisamente de lo que le toca hacer a un ministro instructor en una controversia constitucional, resuelve si la admite o no, la admite y resuelve si concede o no la suspensión. Y eso es lo que hace el ministro Lainez, ¿no? En el caso específico de la controversia constitucional, que más o menos habíamos platicado como con un dejo de esperanza, porque apenas estaba presentada cuando hablábamos de que las democracias mueren en la oscuridad, de lo grave que es que no tengamos a 3 de los 7 comisionados que integran el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿no? El INAI. En esta controversia constitucional, la ministra que le encarga estar, la instructora es la ministra Ortiz, y la ministra Ortiz Alf, por un lado, sí admite la controversia, entonces hay que reconocer primero, admite que la Corte tiene que conocer el planteamiento que está haciendo pues los 4 comisionados que tiene el INAI respecto a cómo se afectan sus atribuciones por la omisión en que está incurriendo el Senado en la designación de los 3 comisionados que faltan, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo muy claro. La controversia está admitida. La Corte nos va a resolver esa cuestión planteada. Sin embargo, lo que no hizo la ministra Ortiz fue conceder la suspensión, es decir, niega esta suspensión que solicitó el INAI para que el pleno del propio organismo pudiera sesionar con solamente 4 integrantes, ¿no? ¿Qué pretendía el INAI? Y más o menos lo habíamos dejado sobre la mesa la vez pasada que platicábamos, pues que la Corte analizara y sobre todo que le diera, por un lado, admitiera la controversia, pero sobre todo que les otorgara en vía de suspensión pues la posibilidad de actuar solamente con 4 comisionados para poder, digamos, destrabar todos los recursos y todos estos temas que habíamos dicho. Entonces, es muy importante porque claramente lo que subyace ahí en el tema de la controversia es el INAI está señalando que se atenta contra su autonomía constitucional
por esta omisión que le estamos reclamando, ¿no?, al Senado, que le impide sesionar en términos de la legislación aplicable, ¿no? ¿Por qué? Porque como hemos comentado aquí, pues la legislación aplicable dice, si no tienes cuando menos 5 integrantes del Pleno, no puedes sesionar y entonces no puedes resolver, pues, los recursos, ¿no? Una serie de cuestiones que son sumamente importantes. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Porque me parece que es muy importante, ¿no? Le solicita el INAI a la Corte que se les permita sesionar con 4 comisionados. En este momento, no. Ya trascendió también en las redes que una de las comisionadas, la comisionada Julieta del Río Venegas, había tuiteado que iban a llegar, digamos, a lo que fuera jurídicamente viable, y pues básicamente en términos de la controversia constitucional, ellos lo único que pueden hacer es interponer un recurso de reclamación para que sea la propia sala, ¿no?, la que resuelva pues si estuvo bien negada la suspensión o no, o en su caso si una mayoría de la propia sala resuelve revocar el auto que le niega la suspensión, es decir, este auto que dictó la ministra Ortiz, y en su caso deciden conceder esta suspensión. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Pues que vamos a estar en suspendo por lo menos esta semana y la que sigue, ¿no? Entre que se cumple el plazo para interponer el recurso de reclamación, se le turna a otro ministro, porque no puede ser la propia ministra Ortiz, se hace el proyecto y se resuelve, ¿no? Y digo, por lo menos un par de semanas más, si pensamos otra vez en vía de contraste con lo que está pasando en el del INE y la controversia constitucional del INE, pues ahí sabemos que también están los recursos de reclamación y que todavía no se han resuelto, si no ya tendríamos noticia de eso, ¿no? Entonces, yo creo que dicho esto que ocurrió en la Corte, creo que nos sirve para ilustrar muy bien qué se puede esperar cuando un tribunal constitucional está actuando en el ejercicio de sus atribuciones, lo que se les puede pedir, no más, no menos, y como dice Alejandro, ¿no? A lo mejor a título personal, a mí me hubiera gustado que se concediera la suspensión, a mí me hubiera gustado que se interpretara que era procedente, pero pues al final la Constitución y las leyes dicen lo que la Corte dice que dicen, y en el caso específico, pues es la ministra instructora o el ministro instructor. Entonces creo que eso, digamos, podemos dejarlo en suspenso. El reclamo que sí tiene que ser enérgico en consecuencia es de nueva cuenta volver con el Senado y decirle, tienes que apurarte con estos nombramientos, ¿no? Ya hemos escuchado otra vez voces de Monreal y por ahí de Santiago Krill y varios que se han mostrado como que por lo menos que se les mueve la intención de hacer estos nombramientos. Y pues sin ánimos de ser cínico, pues quizá es un buen momento que si la controversia constitucional se detona precisamente o está vacante por el ejercicio del veto, del derecho de veto que tenía el presidente, pues toda vez que no sabemos ni dónde está, ni si solo tiene COVID, si puede o no atender el asunto, pues que nombren el Senado, haga estos nombramientos, digo, en lugar de los 2 que había hecho, que eran precisamente el de Ana Yadira y el de Raúl, me parece que se llamaba Rafael Luna, y el de Yadira Alarcón, y que en su caso hagan los nombramientos y que pues, transcurra el plazo sin que haya veto para que efectivamente puedan empezar a sesionar. O que haga un nuevo nombramiento, que como habíamos dicho, pues ya está la otra vacante, que no le muevan mucho a esto, que haga un nombramiento adicional y que el INAI pueda seguir sesionando con estos 5. Insisto, me parece súper importante eso que destacaba Alejandro y que la vez pasada platicábamos en este mismo espacio con todos ustedes, la importancia de defender al INAI, ¿no? De defender lo que ha venido haciendo, lo que en términos de rendición de cuentas, transparencia y defensa de los derechos humanos de la ciudadanía en general, significa que el INAI pueda actuar dentro del marco de sus atribuciones. Y eso yo creo que, pues por lo menos en este momento, pues se nos quitó la esperanza de que hubiera una suspensión que les permitiera actuar con 4 comisionados. Creo que valía la pena intentarlo, o sea, estuvo bien que en el planteamiento así lo solicitaran. Está bien que se recurra y que se espere a la reclamación. Igual si jugamos a hacerla de pitoniza o no, pues también, o sea, como que las matemáticas alcanzan a pensar que una mayoría de ministros de la sala estaría a lo mejor por revocar ese auto de la ministra Ortiz en el que negó la suspensión. Ahora, también estamos hablando un poco sin conocimiento de cómo está hecho el planteamiento, ¿no? O sea, también los ministros pues no actúan de oficio, actúan a partir de los planteamientos que se les presentan y de cómo están hechos, ¿no? Entonces, pues habría que ver también la resolución, cómo está fundada y motivada la negativa. Me parece que con lo que alcanzo a tener es, pues la ministra lisa y llanamente dijo, la ley es muy clara, el 33 de la ley dice que solamente puede sesionar el pleno con 5 y no puedo venir con una suspensión
a constituir un derecho, digamos, o estar por encima de la voluntad del legislador. Me atrevo a pensar que ese es el razonamiento que quedó sobre la mesa, ¿no? Veo que hay algunas preguntas por ahí. Sí, tengo la impresión, bueno, no tengo la impresión, desde que lo platicamos la vez pasada, este es como una conversación de dos vías. La vía del andamiaje jurídico, ¿no? Legal, ¿no? Que tiene sus tiempos, tiene sus mecanismos, y la otra es la de la ciudadanía, la de los movimientos, la de las comunicaciones, la de estar presente, la de hacer más cosas para que, digamos, se ejerza también un poco de presión y además de educación, ¿no? En términos de los públicos diversos, para entender que esta es una institución, y creo que ustedes lo dijeron la vez pasada, tan importante como el INE. Ahora, se viene esta resolución y, y es muy posible, por eso quiero hacer esa aclaración, que a la distancia donde me encuentro, pues tampoco me lleguen y yo tampoco me preocupé mucho en buscar si había estas reacciones ciudadanas o había estos comentarios, algunas plumas, a lo mejor vi por ahí dos, pero creo que esa otra parte sigue dormida. Creo que esta parte de la reacción ciudadana para estar atento de lo que está pasando, como que necesita un empuje adicional. Es mi impresión, a lo mejor no estoy viendo la totalidad de los eventos y ustedes han registrado algunas cosas, pero ¿cómo la sienten? Porque parece ser que se tomó esta resolución, salvo 2, 3 personas que se dieron cuenta y no pasó nada más. Y ahora tenemos un evento de ausencia presidencial que vuelve a dominar la conversación. Entonces, me preocupa que en lo fundamental el tema del INAE se pierda, ¿no? Se diluya, pierda su importancia por fenómenos que le son ajenos, porque justamente quien debería de estar a la defensa y perseguir, que es esta ciudadanía, o no entiende, o no lo quiere ver, o simple y Está sencillamente creen distraído que... haciendo memes. Sí, claro, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, mira, pues tienes razón en estar preocupado. El evento de la ausencia del presidente por COVID, dice la versión oficial, bueno, pues yo me voy a quedar con esa. Tapó todo el fin de semana, tapó todo el día de hoy, ¿sí? Y efectivamente yo creo que una buena parte de la sociedad está cayendo en la trampa de olvidar lo importante por tratar de analizar lo urgente, en lo que además pues no va a tener mucha injerencia, sea cual sea el estado de salud del presidente, ¿eh? Exacto. Sea COVID o sea COVID largo, o lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? Que es un ejemplo de falta de transparencia, ¿no? Porque entiendo que hay Por solicitudes supuesto. de que alguien nos diga qué le pasó al presidente, dónde está el presidente, ¿no? Muy buen punto. ¿Y cuál Acabamos. es el estado de salud del presidente? Claro. Además es un derecho que tiene la ciudadanía, ¿no? Porque Sí, ¿qué sí, pasa sí. ante la ausencia temporal o definitiva del presidente, ¿no? O sea, al final necesitamos tener un presidente sustituto o no. Perdón, Alejandro. No, exactamente, exactamente. Es un ejemplo de falta de transparencia, ¿no? Es un ejemplo de que el INAI sí sirve, de que la cultura de la transparencia sí sirve. Y, pues mira, a veces los caminos jurídicos y los razonamientos jurídicos no están tan alejados como parecería de los políticos. Yo aquí pues veo algo muy simple y bueno, si funciona, si interponen el recurso de reclamación los comisionados del INAI, pues yo le diría a la sala, a ver, y si creo que la sociedad tendría que salir a decirle a la sala, a ver, aquí hay dos bienes jurídicos que estás tutelando. La ley que le permite al Senado nombrar o no nombrar y que impide que el INAI, que el pleno del INAI, no el INAI, el pleno del INAI funcione con menos de 5 de sus integrantes, que deben ser 7, y el otro bien jurídico a tutelar es mi derecho, sociedad, a saber. ¿Qué es más importante? ¿Cuál de los dos? Porque aquí tenemos, este es el típico caso de dos derechos en pugna. A ver, ¿cuál es más importante? ¿El derecho de la sociedad a la transparencia? Sabiendo todo lo que significa, todo lo que implica. Y como ya dijimos,
sin transparencia y en la opacidad no hay democracia, no necesitamos hacernos tontos. La democracia es más que ir a votar. Y el otro, la atribución, pues lo voy a poner burdamente, la posición cínica de Félix Salgado Macedonio. Nosotros somos mayoría y nosotros decidimos cuándo cumplimos con nuestras responsabilidades o no. Insisto, no es un caso de atribución del Senado nada más, no es un caso de facultad discrecional, es una obligación que el Senado está incumpliendo. Dejar inoperante el INAI, incluso por vía del veto y de la manera burda que lo hicieron, vamos, es un fraude a la ley que están cometiendo la mayoría en el Senado de la República, y lo digo con todas letras, el presidente de la República, que ya nos dejó claro, vía el secretario de Gobernación, que lo hizo con toda la intención de dejar inoperante al pleno del INAI. Entonces, creo que la Corte no la tiene tan difícil. Sí tiene que interpretar, sí tiene que ponerse imaginativo, pero tiene que escoger entre cuál de los dos derechos tutela. Y algo que me parece muy importante de lo que estás planteando, Edgar, de lo que te preocupa, y coincido contigo, o sea, no se ha levantado, la ciudadanía no ha despertado en esta ola rosa, ni siquiera equiparable de ninguna manera en defensa del INAI, y lo decías muy bien. Desde antes de digo, porque además esto pueden decir, se resolvió ahorita que si procede o no la suspensión, pero al final es una parte muy jurídica, ¿no? Como decías tú, no es la parte ciudadana. Ya venía caminando. La ausencia de esto, Claro. pues desde antes, y veíamos que se estaba gestando, ¿no? O sea, si teníamos 300 días de omisión para los primeros dos nombramientos, sabíamos que estaban a marcha forzada, porque la verdad, como dice mi abuelito, ¿no? La eventualidad no tiene límites. Entonces, el INAI de milagro podía sesionar porque tenía 5 comisionados, ¿no? Pero todos sabíamos que llegaba el día, ¿no? El 27 de marzo, donde terminaba, digamos, porque por las fechas en que concurría, al 31 de marzo dejaba de estar esa situación. Entonces, quienes están en falta, pero bueno, efectivamente, entonces el reclamo se pierde porque sí, la mayoría del Senado de Morena hace sus triquiñuelas, pero la oposición, pues se tardó 300 días en estar en otros dimes y diretes despistados. Y claramente ahorita están destinando todavía la ola rosa a la elección del Estado de México, a la elección de Coahuila, que si el debate, ¿no? O sea, perdidos en estas trivialidades, y la ciudadanía, y además lamentablemente, ¿quiénes son las dos voces o plumas, por ejemplo, editoriales que yo he visto recientes respecto al tema del INAI, de esos diarios que todo el mundo lee? Una fue Lorenzo Córdoba y la otra fue del ministro Cosío, bueno, ¿no? Del ministro en retiro José Ramón Cosío. Entonces, que digamos, flaco favor en términos de, bueno, por lo menos súbanse, entiendo que era un buen llamado, pero no se alcanzaron a subir o no se ha alcanzado a levantar. Uno, porque estaban muy confiados de alguna manera en una estrategia jurídica que hasta cierto punto funcionó, ¿no? Vía el juicio de amparo, que por una suspensión se obligara al Senado a dejar de estar en omisión. O sea, y todo eso se sigue haciendo y está muy bien, ¿no? Que se sigan usando todas las herramientas con las que contamos formalmente para seguir haciendo lo que se puede hacer. La controversia constitucional del INAI, el recurso de reclamación, que se siga haciendo. Pero es hora de que de verdad sigamos alzando la voz, y no sea como decíamos, 14 organizaciones, 2 editoriales o 3 tweets, ¿no? A mí eso me parece muy preocupante, y el mejor ejemplo es dejando de lado los memes o los chistes de dónde está el presidente. Es un caso grave donde también aumentaron las solicitudes vía transparencia que ilustran. ¿Y qué va a pasar? Nos van a decir es un tema de seguridad nacional y queremos recurrir, y pues no pueden resolver, porque el pleno del INAI hoy por hoy no puede resolver una negativa de información que nos dé el Hospital Militar, por ejemplo, o la Oficina de la Presidencia de la República, de dónde está el presidente y quién le está tratando, qué medicamentos le están dando para curarlo del COVID. Puede ser mero teraflu, ¿no? O si está efectivamente internado en una condición mucho más grave de salud. Ese es un ejemplo perfecto de lo que hace falta. Perfecto. Pues muy bien, seguiremos pendientes. Ya sé que te ríes porque te estoy cortando aquí el tiempo, pero desafortunadamente ya nos comió como de costumbre, ¿no? Podríamos seguirnos acá. Vamos a seguir muy pendientes de este tema, vamos a seguir platicando, porque esto literalmente, como dicen en el béisbol, no se acaba hasta que se acaba. Edgar, ¿alguna? No, nada más seguir insistiendo en esta parte de la ciudadanía que se tiene que movilizar. Yo creo que es necesario.
Claro. Independientemente de los tiempos jurídicos, de los avances, de la lógica y de la dinámica jurídica, la ciudadanía tiene que estar atenta a esto porque, digamos, es fundamental, ¿no? Entonces, ahí nuestra contribución. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Claudia y Alejandro, por estar atentos de este tema, ¿no? Eso a nosotros nos da la oportunidad de seguir insistiendo y pues bueno, veremos qué más podremos hacer. Muchas gracias. Redes sociales, por favor. Adelante, Claudia. Muchas gracias. Estoy en @C_Aguilar_Barroso en Twitter. @ Vila Fisher, también en Twitter. Magnífico. Y nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Twitter como en Facebook. Nuestro canal de YouTube es Conexionistas MX o Conexionistas México, ya ni me lo sé, disculpen, donde pues se pueden suscribir para que nos ayuden a crecer este canal, hacerlo más fuerte, hacer que se propague más, que más gente lo conozca. Y bueno, también nos ayudan en el momento que ponen el pulgar hacia arriba, aquí abajo. Aprovechen de una vez para hacerlo. Muchas gracias. Conexionistas en Spotify, así a secas, ahí encuentran todo lo que son nuestras grabaciones, pero en puro audio. Así que si ustedes les gustan escuchar podcast, pues nada, lo pueden escuchar. La música es de Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ya lo encuentran en Facebook y en Twitter. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias por su atención.